Hola, buenas noches. Mi nombre es Hernán Cisternas. Yo ya bordeo los 60 años, no, ya cumplí los 60 años. Como muchos de nuestra generación, nos tocó vivir, creo, la parte más difícil de la dictadura. Te rogaría, por favor, para poder hablar, necesito un poco de silencio. Gracias. La verdad es que yo empecé, creo que la primera vez que yo tuve algo que ver con la poesía fue allá en el golpe de Estado. Creo que sin querer y sin pensarlo, a mi padre el día, más o menos, los primeros días de octubre, lo tomaban preso en el Estadio Nacional y lo torturaron. Él era ingeniero civil industrial, trabajó toda su vida en la Endesa y después tuvimos que salir y tuvimos que vivir durante 17 años afuera. Estuve un tiempo en Bulgaria, un tiempo muy corto en Bulgaria y un tiempo muy largo en Ecuador. Tuve que salir a trabajar en la Amazonía ecuatoriana con los Shuar, en el río Bonaza, que es afluente del Amazonas. Y nos tocó ese tipo de existencia de este país y después volver después de 17 años y ser un extraño para la misma familia. Más o menos ese es integralmente lo que ha sido la vida de nosotros, de esta generación. Y estoy demorándome un poco porque se demora en abrir esto, disculpen, pero más o menos ahí aprendí, por ejemplo, cosas que jamás nosotros tuvimos acceso en la educación. En la Amazonía, por ejemplo, existe un árbol que se llama pambil en la Amazonía ecuatoriana, y el pambil es un árbol que camina. Es un árbol que se desplaza, no es cuento, es verdad. El pambil es un árbol que se desplaza 30, 40 metros por año buscando luz. Cuando en la selva es muy cerrada, muy tupida, se va desplazando y va buscando luz. También aprendí a pescar como lo hacen los achuar hasta hoy día, y ellos pescan con barbasco. El barbasco es un montón de raíces que las colocan en ebullición, como el curare, y agarran en las rocas, colocan a los niños como a 300 metros, los hombres empiezan a machacar estas raíces y empieza a salir una especie de leche. Cae por los afluentes que van hacia el Amazonas, despacio, y el veneno va a los peces, los va colocando en estado casi petrificados, porque se vuelven en cosa de minutos. El barbasco lo que hace es ataca el sistema nervioso de los peces y dejan de respirar. Y esa es la forma que pescan hasta ahora los achuar, ¿ya? Me tocó estar durante casi 2 años con ellos, porque los campamentos petroleros, les voy a contar una anécdota que es verídica. Cuando los gobiernos ecuatorianos hacen la prospección petrolera y ingresan las empresas internacionales
a hacer pozos petroleros, no le consultan a los chuar o a los achuar, que es en la zona del río Bonaza, si es que ellos perforan o no perforan cierta área. Entonces un día llegó un jefe y les pregunta que qué les dejó entrar hasta ahí, porque uno llega solamente en helicóptero, te tiran y es un manto verde por todos lados y terminas ahí y empiezas a ver que viene un montón de gente y viene un jefe de los chuar y dice que dónde está el jefe del campamento, y el jefe del campamento le dice, bueno, soy yo, en estas empresas la mayoría de las veces eran gringos y les piden, entre otras cosas, motores fuera de borda para las canoas, les pedían sierras para cortar árboles y una camioneta. Y el jefe le dice, bueno, yo te puedo dar todo eso, de hecho lo tenemos que hacer para no tener problemas, pero ¿por qué la camioneta? Bueno, la camioneta era porque el jefe, Chuar, había visto revistas de que existían las camionetas y quería manejar una camioneta, porque había visto revistas de que los norteamericanos y los canadienses que llegaban ahí botaban las revistas y ellos empezaban a ver, y había visto una camioneta y quería aprender a manejar. Me dijeron, pero nosotros no te vamos a poder dar una camioneta porque aquí no hay camino. Entonces él dijo, no, yo quiero aprender a manejar y tráigame una camioneta. Como a las 2 semanas llegó una camioneta, en helicóptero, le colocaron una camioneta ahí y le enseñaron a manejar. Y parecía niño chico, dándose la vuelta ahí en la pista de aterrizaje. Esa es una de las anécdotas de vivir en la Amazonía ecuatoriana. Voy a leer algo. Entre el vuelo y corvos de la democracia. Soy ave que reprobó en tierras del sur, también emigrante en pasajes terrenales, de haberes y convergentes. Me sentí como propio en terrenos del norte, también en el equinoccio baldío del secano ardiente, entre aguas de lluvias, con ritual lamiendo selvas, entreveradas con la muerte y la vida, sin desperdiciar ni lo uno ni lo otro, entre banderas manchadas de dolor y sangre fresca depositada en su tela, de amores nos faltaron, entre las huestes, el alma y la carne abierta y el corazón partido en dos, embustero de creer sediento las directrices y volver a tientas a seguir latiendo sus mediocridades de esta patria fantoche y cleptómana. ¿Cómo sentir orgullo si lamiendo su piel emana póstula entre los poros, abanicados por el vientre y carcomidos por sedientos de argumentos, dejaron que los trápalas y saqueadores hicieran de su profesión la usura? También aquellos que la democracia devengó de su parto con olor a excremento y de sus hijos depositados por el viento como los elegidos, ellos, los puros, han terminado por lacerar con corvos sedientos de poder este territorio engendrado con tanto dolor y sacrificio. Las aves carroñeras volando a baja altura corroen el aire al pasar y sus plumas dejan caer esencia de cadáveres y multiplicando el hedor y su purulenta noche, el baile de unos pocos hace de Chile y sus testaferros un nido de cleptómanos. Bueno, yo me vine a vivir acá cuando llegamos hace como 20 años a Chile. La verdad es que es complicadísimo volver a insertarse en este país, es súper complicado. La mayoría de mis compañeros volvieron. Y volvieron, estuvieron 5 años, 6 años, hasta 8 años. Gente que retornó. Ricardo Osorio estuvo como 8 años. Cuando se fue, después del Estadio Nacional, le encontraron en Canadá que le habían colocado fecas humanas en sus oídos y se estaba quedando completamente sordo. Tuvieron que operarlo como 6 veces. Volvió por amor a la patria.
y llegó justo donde vivíamos nosotros y empezó a hablar en francés. Yo sabía hablar francés, así que empezamos a hablar. Y se tuvo que devolver a Canadá, como muchos de ellos. Gente, yo creo que la mayoría volvió, porque la otra gente no se pudo adaptar a este nuevo sistema. Y nosotros caímos en María Pinto, que es una zona en la cual mis vecinos son vacas y toros, por el lado nororiente y por el sur también. Y éramos los primeros que llegábamos a esa zona. Conocí por primera vez lo que es el bosque endémico primario de la zona central. Es espectacular. Todavía hay aves como por ejemplo la torcaza, que había desaparecido hace muchos años en Chile. Hay en esos bosques que hay una especie de microclimas, te estoy hablando de 1 hora de Santiago, y existen los hongos que son lapidarios frente a todo lo que se muere, a todos los árboles. Los hongos son los buitres del bosque, y llegan y se empiezan a comer todo, qué sé yo, y van trabajando para que exista para que el bosque se vuelva nuevamente a regenerar. Roe el bosque de otoño. Salvo el viento con su mejor vuelo solventa y esquiva la lluvia, varado como escueto bote en un prado de campo. Es el otoño que le acecha sin dudarlo. Así el día comienza su lánguida procesión de horas y el agua cae hasta rodar por grietas del secano verano. Los pájaros callan por abstinencia y el proceso del silencio cobija los sentidos. De los árboles cuelgan las gotas, macerándose para endulzar el canto que golpea en el suelo y al tinglado de los golpeteos de las hojas contra el viento. Susurra el bosque entre la lluvia y el silencio. Caen las flores con aleteos nupciales desde las copas hasta las grietas y revolotean sin miramientos al rodar por el barro sus colores. Su piel marrón se vuelve al tenor del salpicado y las volteretas. El bosque luce apagado, su cuerpo alimentándose de agua, viento, y el hermetismo cubre su piel, pelechando el día sus musgos muertos. La letanía comienza su legado y el ropaje del trono se lo delega al frío, atorado por el agua del rocío. Las esporas se alimentan de los árboles muertos y se anquilosan en sus cortezas para abrir sus setas de colores varios y marrones latistantes. Aparecen como ejércitos de las quebradas y el bosque se nutre de la vida entre la arboleda y sus ramas caídas. Mi padre luchó por el gobierno de Allende y estoy orgulloso de que así lo hiciera y como lo hizo, como enfrentó. Él, el único ingeniero de la Endesa de izquierda que hubo en la central del Toro, tomaron a todos sus trabajadores y los mataron. No sé si saben que en la central del Toro mataron como a 15 trabajadores, que era de la parte de donde él trabajaba en Casa de Máquinas, construyendo la central. Y él llegó acá a Santiago después del golpe y lo tomaron preso y lo torturaron. Después de muchos años, después de como 30 años, pudo desprenderse de eso y hablar sobre eso. Ahora está perdiendo la memoria. Se supone que no es Alzheimer, pero se está yendo de a poco. Aquí hay dos poemas que voy a terminar en honor a él. Si algún día observas mis pupilas entreveradas al infinito y mi pensamiento gritando el silencio, calla. Cuando la nube de recuerdos se instala de olvido y me veo al espejo y no reconozco al individuo, calla. Si algún día requiero de tu mano para cubrir mis pasos, dámela sin reparo.
cuando te pregunte sobre el pájaro y su canto, como si no recordara el bosque que los envuelve y la ternura de su color, déjame oír como la primera vez trina en su garganta la vida. Cuando no recuerde tu nombre y mis ojos alimenten el vacío, calla, no derrames una lágrima de dolor, solo envuélveme de tus brazos, que ese día seré un pájaro a la deriva. Calla, solo calla. Volveré entre las hojas y entre las paredes de tus recuerdos, esa juventud que se consume hora tras hora y es imposible doblegar esa lucha. Recuérdame dulcemente, como cuando yo era tu referencia, y calla, solo calla. A mi padre, tus ojos pequeños se acordonan y miran sin hablar, pienso en otros años sepulcralmente ya idos, te veo con tus manos apoltronadas a tus bolsillos, tus labios mordiendo el silencio, otras veces, solitario inmenso, tus pasos calzando el piso y rasgas ese espacio en todo momento, letanías completas de tardes, adentro, mirándote por dentro, a veces comúnmente hablando con los pájaros que vienen sin desparpajos, silbando con el viento. Das de beber y los embriagas con pequeñas migajas de pan en una pequeña fuente al final del invierno. Sabes a tu padre, tus marcas recuerdan su figura y tus pasos su recuerdo. Vienen con fuerza inusitada los encuentros con la memoria de tardes adentro marcadas por el exilio y su legado, que no son pocos, sin agraviar todos los años pasados. El humo incesante del caudillo llamado cigarrillo era nuestro fusil en las reuniones partisanas y las ventanas eran nuestras confidentes de entrada a la mañana. Ocurría en alguna calle de nuestra morada llamada Quito, ciudad ancestral que cobijó nuestros latidos más allá de la cordillera y sus secretos. Los amigos que se fueron y sus sueños con ellos, otros que guardamos mares adentro en el corazón y sus latidos, más tú sigues ahí plantado como roble centenario, sin escarmiento por el oído y sin lidiar batalla contra el tiempo, bebiendo de la vida su argumento, vistiendo pantalones con tirantes por el aguante y los años empardados en ese cuerpo, huésped incesante de tu tierra y sus lánguidos sueños, nunca la arrancaste de tu piel ni de tu abrigo, anduvimos inviernos y veranos errantes por caminos ajenos, que al final fueron nuestros de tanto rasgar sus peñascos y morder la patria sumergido en lamentos legítimos. Sediento de patria dejaste esos páramos, la sangre que recorre tus pasos dejados por esos destinos dejó legado, y la semilla que eclosionó después del dolor es savia nueva que funge nuevos sueños y camina en tus largos caminos en verano y también en los inviernos más temidos. Gracias. Fuerte el aplauso a nuestro poeta invitado, de nuestra Fernanda,